Bueno, en primer lugar queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos, por venir, por hacerse presentes en este tiempo que, si bien es convulso, también nos ofrece oportunidades, y una de esas oportunidades es el poder hablar de dos temas que en el mundo son, no sé por qué razón, pero no son tan compatibles. No es compatibles, es de alguna forma extraña. Cuando estamos bebiendo unas cervezas no pensamos tanto en la economía del mundo, pero en esta época de coronavirus hablar de economía se hace algo imprescindible. La primera noticia, que como ya saben es costumbre en nuestro canal, y es que el Oktoberfest no se celebrará en el año 2020, esto por culpa del coronavirus. Leo la noticia, la fuente, el diario El Confidencial de España, dice que la decisión ha sido tomada por el alcalde de la ciudad de Múnich y el primer ministro bávaro, y será la primera vez desde la Guerra Mundial en que se suspende el Oktoberfest. Pero no es la primera vez que se suspende, realmente se ha suspendido varias ocasiones. Durante toda la guerra obviamente no hubo festival, pero también se suspendió en el año de 1854 y 1873, y justamente por una epidemia de cólera en las dos ocasiones. Eso quiere decir que no es la primera vez que un virus o una bacteria o un microorganismo se tira abajo el Oktoberfest. Como dato curioso, pues este año las autoridades de la ciudad esperaban que el Oktoberfest genere una ganancia o un ingreso de alrededor de 1.200 millones de euros. Para que podamos guardar una relación de la magnitud de lo que esto significa, 1.200 millones de euros es más o menos lo que gasta el Estado ecuatoriano en pago de personal de salud. Se gastan 1.609 millones de dólares al año para pago de personal de salud. Más o menos lo mismo recibe Alemania en 6 días de un festival cervecero. Pues dicho eso, otra cosa que solemos hacer rápidamente, vamos a presentar la cerveza del día. El día de hoy yo estaré bebiendo una cerveza de la cervecería Las Cibeles, una cervecería de aquí de la ciudad de Madrid. Las Cibeles castaña en esta ocasión, sí, pero no se dejen engañar, se llama Cibeles castaña solamente por el color, porque realmente es una cerveza brown ale, pero no tiene castañas, ¿sí? Como la podemos ver, es una cerveza brown ale hecha con lúpulos alemanes. Muy bien, el día de hoy vamos a recibir la visita del economista Luis Espinosa Godet. Quiero solamente contarles quién es Luis. Luis es un economista. Él, bueno, nos va a contar él mejor a qué se dedica, qué hace y demás, ¿verdad? Pero es particular porque es un economista español, pero vive en la ciudad de Quito. Entonces es muy interesante porque nos va a permitir entender o ver una visión tanto de alguien de fuera que vive en nuestro país como alguien que entiende la economía mucho mejor que la mayoría de nosotros. Y una cosa así importante que les quiero contar es que Luis pertenece a una escuela de economía que se llama la Escuela Austriaca. Y antes de arrancar e invitarlo a él, quiero más o menos hacer una analogía. Como ustedes saben, en los diferentes países del mundo o en los diferentes continentes del mundo existen diferentes religiones, ¿verdad? Existe, no sé, en Ecuador predomina el cristianismo, quizás en Egipto predomina los musulmanes, en el Estado de Israel los hebreos, en China los taoístas, no lo sé, me estoy inventando un poco. Incluso dentro de cada religión existen denominaciones. Dentro de los cristianos hay católicos, hay ortodoxos, hay evangélicos, hay testigos de Jehová, hay diferentes tipos de denominaciones, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, Luis pertenece a una escuela de economía que es otro tipo de religión. Es como que nosotros en Ecuador somos cristianos y él es taoísta. Eso quiere decir que muchas de sus ideas, muchos de su criterio quizás no es comprendido al 100% porque simple y llanamente estamos
en una sociedad que ha conocido siempre una religión y él profesa otra. Entonces, por eso puede haber este tipo de no comprensión directa, y por eso, si ustedes quieren preguntar, están completamente abiertos a hacerlo a través de, como les dije, estas dos tarjetas con el signo de interrogación. Dicho esto, voy a invitar ahora mismo a Luis para que se una. Ya nos ha mandado la invitación y vamos a unirnos para poder conversar con él. Muy bien. Buenas. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos Muy viendo bien, tu no estoy muy cocina. seguro de si se me ve bien porque es primera vez que estoy ahí. ¿Qué tal? Uy, creo que tengo que cambiar la cámara, perdón. Sí, porque Ahí, estamos viendo tu cocina y creo, eso es, ahí sí, ya te que no podemos es ver a creo que ti. lo que hace falta ver ahora. Ahí se me ve a mí, pero un poco regular, ¿no? Espera, ahí estoy mucho mejor. Sí, está muy bien. Estás casi, Gracias. casi Perdón, que es encuadrado. la primera vez que estoy en un Instagram Live, así que en primer lugar, muy agradecido por invitarme y en segundo lugar, perdón por lo que pueda fallar porque soy experto en esto. No, más bien muchas gracias a ti por haberte animado a aceptar nuestra invitación. Este espacio normalmente, nosotros al ser un blog de cervecería, normalmente hablamos de cuestiones pues de cervecería, ¿verdad? De cervezas, de estilos cerveceros y cosas por el estilo. Pero el Ecuador en particular, bueno, el mundo en general y el Ecuador en particular vivimos una crisis económica en parte producida por el COVID-19 y en parte producida pues por otros factores que el día de hoy no vamos a entrar en detalle porque no es materia de nuestra discusión hoy día. Pero sí es materia el poder ver o entender o apreciar qué cosas pueden hacer las cervecerías para tratar de mitigar o no sentir tan fuerte el impacto del COVID-19 y de la para, el cierre de las empresas, el cierre de los bares y todo esto que nos tiene a todos tan preocupados. Por ese motivo te doy las gracias por acompañarnos, Luis, pero quiero arrancar haciéndote un par de preguntas porque uno de los objetivos principales de este blog también no es solamente hablar de este tipo de temas tan serios, sino también conocer a las personas que están del otro lado del teléfono. Tú eres madrileño, entiendo, ¿no? Madrileño y a mucha honra, la verdad. Así que a esto, sí, sí, madrileño y a mucha honra. Desde ¿De qué hace parte de ya, Madrid? llevo ya 10 años, más de 10 años, 11 años más. La verdad es que ahora que lo pienso, que bastantes parte de mi vida ya la he vivido fuera de Madrid, pero sí, sí soy madrileño. ¿Y cómo, de qué parte de Madrid? ¿De la ciudad de Madrid? De Madrid mismo, del norte de Madrid, del barrio de Pilar Herrera Oria. Ahí he crecido toda la vida. Ah, muy bien. Muy bien, y quiero preguntarte algo. ¿Por qué llegas a Ecuador? Entiendo que primero llegaste a Puerto Viejo. A Puerto Viejo, capital del Manabí. Bueno, llegué primero a Ecuador porque el mundo da muchas vueltas y la Tierra gira mucho. Bueno, la anterior crisis de 2008 le afectó a mi generación y yo la verdad es que era un afortunado porque sí que tenía trabajo, pero no estaba trabajando en la universidad, nada más que con contratos parciales, parecido, y me surgió la oportunidad de ir a trabajar a la Universidad de Puerto Viejo. Dejé el trabajo que tenía antes en Madrid, que estaba bien, pero no era mi pasión. Sí que me ha gustado siempre mucho dar clase y me lancé a la aventura. Creía que iba a ser un periodo de un año, 3 años como mucho. Y bueno, la vida da muchas vueltas. Luego entré a trabajar en la San Francisco de Quito, donde me siento muy a gusto y se trabaja muy bien. Además, siendo pocos los economistas austriacos, como ha dicho, pues es un lugar donde me siento bienvenido y se tiene en consideración y donde se trabaja a gusto. Así que pues bueno, los años van pasando y ya llevo 8 años, 6 en Quito, así que ya bastante conozco. ¿Cuánto tiempo estuviste en Puerto Viejo? En Puerto Viejo, año y medio más o menos, entre unas cosas y otras, año y medio. Sí, ahora queda muy lejos el Puerto Viejo antes del terremoto del 2016, que yo no he vuelto desde entonces a ver cómo está Puerto Viejo. Pero ¿sentiste el golpe de vivir en una ciudad de la costa o una ciudad de la sierra? ¿Te pareció muy diferente? Hombre, para mí el primer cambio radical fue pasar de vivir en Madrid, una de las grandes metrópolis del mundo, a vivir en Puerto Viejo, una ciudad mucho más pequeña,
mucho más aislada. Luego empecé a vivir en Quito, que Quito sí se parece más a Madrid, se parece más a Madrid porque Quito es la capital, Quito no tiene mar, Quito está a las alturas, no hace tanto calor, así que en esos aspectos me siento más, sí que se parece más a mi añorado Madrid, pero sí que, claro que creo que la emigración te hace crecer, pero evidentemente, claro que ya te hace crecer pero claro que es difícil y claro que son experiencias distintas. Y eso que, gracias a Dios, solo puedo estar agradecido en mi caso y mi migración ha sido un proceso muy satisfactorio, pero claro que la migración te hace cambiar. Muy bien. Una pregunta, quiero también preguntarte porque he estado viendo tu canal, tú también llevas un canal en YouTube que se llama, o bueno, un programa en la televisión, entiendo, ¿no? En Telesucesos, que se llama Espinosa Libertad. Y me llamó mucho la atención que siempre que terminas tus charlas de economía, explicando de, no sé, del dinero, de las finanzas, de otras cosas, siempre terminas con un poco de poesía. ¿Por qué? Bueno, para mí me parece fundamental eso. Me parece fundamental por varios motivos. Yo tuve la suerte de que me dieron un espacio en la televisión, en Telesuceso, y solo puedo estar agradecido por ello. Ahora lo estamos llevando más casi formato youtuber, porque en estos tiempos no puedo ir al estudio a grabar, pero me pedían que hablase de economía. Y yo, como economista austriaco, quizás concibo la economía solo como un aspecto de las relaciones sociales o de la coordinación social. Un aspecto, entre otros muchos, y creo que el objeto de estudio de un economista o el objeto de estudio de cualquier persona interesada en las ciencias sociales tiene que ser el comportamiento humano en sentido amplio. Y yo tenía ese empeño de descasillar a los economistas o a la economía o a los liberales, o a los economistas liberales, cualquiera de esas cosas como gente que solo hablaba de dinero y de esto. Y yo, pues como persona, tengo muchos más intereses y además, estando en el día del libro, un periodo un poco cursi, ¿no? Porque esas celebraciones tienen que ser un poco cursis, en que se celebran los libros, quería aprovechar el espacio que me habían dado y de hecho de los 24 minutos que dura el espacio semanales en Espinosa Libertad, sí que intento dedicar 3 a leer un poema a la semana y me siento muy satisfecho de cómo está saliendo, porque algunos no verán esa parte del programa, algunos no les interesará, pero bueno, darme el lujo de poder poner un poema a la semana en la televisión o de poder leer un poema, para mí es un lujo que me estoy pegando, es un lujo que me puedo permitir y estoy feliz de que en Telesuceso y en mi canal de YouTube me lo permitirme. Claro que son mi selección de poemas y solo intentar dar a entender que el estudio de la economía es el estudio de la acción humana, es el estudio de lo que hacemos las personas, y las personas no solo hacemos economía, hacemos mucho más, entre otros, hacemos cerveza. Pero igual que sería muy limitante decir Homo economicus, pues el Homo cervecerus es una faceta de todo lo que hacemos los seres humanos. Me encantó la analogía. ¿Y algún autor en particular que nos quieras recomendar? Bueno, eso es casi infinito, casi imposible. Digo, mientras me estás mirando, miro ahí al librero donde tengo algunos de mis libros. Bueno, voy a volver a mis obsesiones, que puede ser Jaime Gil de Viedma, Cavafis, por nombrar, o algunos autores como Widrobo también. O sea, son esos autores que me han marcado. Curiosamente, te marcan más los autores en una primera juventud y ahora últimamente, pues desde que estoy en Ecuador he descubierto algunos otros que me han ido marcando más. Estando en el Día del Libro hay muchísimos, por desgracia. Curiosamente, en cuarentena no me estoy concentrando tanto y estoy leyendo poco en general y poesía también. Que en general poesía, aunque me gusta mucho, he leído menos de lo que puede parecer o de lo que me gustaría en la vida, porque las poemas, aunque son cortos, requieren un cierto estado de ánimo y ponerte, y no siempre se encuentra el tiempo, menos cuando uno está trabajando y con mil cosas y preocupaciones. Sí, sí, es cierto. Yo también en esta cuarentena he bajado mi dosis de lectura porque he pasado más ocupado que cuando no estaba en la cuarentena, la verdad. Y, y hasta cierto punto estoy queriendo regresar a la normalidad para poder leer un poco de lo que leía. Pero bueno.
Bueno, la normalidad quiera eso decir lo que quiera decir, porque en realidad no sabemos a qué normalidad vamos a regresar, ¿no? ¿Qué mundo habrá ahí fuera cuando salgamos? Efectivamente. Y justamente eso es algo importante que tenemos que mencionar el día de hoy, porque el negocio de las cervecerías y el negocio de los bares es uno de los sectores que ahora mismo está pasando unos momentos muy, muy, muy duros. En general, todo el sector hotelero, hostelero, todo el sector servicios relacionado al turismo está sufriendo muchísimo el embate del cierre de locales, el cierre de empresas, el cierre de la actividad económica en general, ¿verdad? Eh, Tomando en cuenta que fuera del hecho de que el coronavirus ya es en sí mismo una crisis y que nosotros como país ya veníamos montados en una crisis, ¿verdad? Porque eso es importantísimo mencionar también. Eh, Quiero preguntarte, ¿qué medidas tú crees que los cerveceros deban adoptar para, en la medida de lo posible, disminuir el riesgo de quiebra? Muy buena pregunta. Voy a empezar por una de las afirmaciones que has hecho al principio. Esto pasará a la historia como la crisis del coronavirus y se hablará siempre de que ha sido la crisis del coronavirus. Pero tenemos que tener una cosa muy clara y es, las crisis tienen un antes, un evento y un después. La situación del Ecuador ya era muy preocupante antes. La situación del coronavirus está afectando especialmente a Ecuador. Y ahora, en función de las medidas que tomen los gobiernos, que no va a ser algo de lo que vamos a entrar en esta charla, espero, porque ya es un tema muy manido, la salida a la crisis o el impacto de esta crisis será más profundo o menos profundo. Ahora, ¿qué medidas pueden tomar los que tienen pequeñas industrias? Y yo voy a señalar algo paradójico, es decir, en estas épocas la sociedad mira en cierto modo a los economistas y nos piden respuestas, ¿no? Y la gente quiere que se den respuestas o que se den soluciones a los problemas. Y yo tengo que ser mucho más humilde y mucho más duro. Aquí no hay ni recetas mágicas, ni soluciones maravillosos, ni grandes ideas. Y aquí lo único que queda es apretar los dientes, no hacer grandes errores que nos lleven a peor situación e intentar tener una mejor situación. Voy a decir dos cosas ahora. En primer lugar, hay un problema grave con respecto a la cadena de pagos. Nuestras sociedades son sociedades, la sociedad moderna vive en base al dinero, pero en realidad hay una vuelta de tuerca un poquito más compleja y mucho más interesante. Casi todo lo que vivimos era dinero, pero casi todo era deuda. Era deuda en el sentido de que la cadena productiva se basaba en compromisos de deuda. Ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero porque yo en realidad no tengo la experiencia, pero cuando uno entregaba una entrega de cervezas, no le pagaban al contado directamente o casi nunca se paga al contado. Se pagaba a 30, 60, 90 días hasta que el que tenía el bar vendía las cervezas, cogía el dinero y lo entregaba de vuelta. De tal manera que los proveedores de los bares estaban dando crédito, era un sistema de deuda, crédito a los bares. Eso mientras la economía funciona normalmente, ok, pero el momento en que hay una crisis y un paro brusco en que ya no hay entregas, eso te lleva a que el flujo de caja ya no hay flujo de entrega, de tal manera que se te cae el flujo de caja, de tal manera que tienes un problema grave porque las cervezas se encuentran sin ventas y sin ingresos, porque las ventas y los ingresos están correlacionados, pero con un gap, un periodo de tiempo de separación entre uno u otro. Y ante eso va a ser muy complicado, muy, muy complicado. ¿Qué ideas o consejos puedo dar yo? Nadie crea que yo tengo la gran idea o el gran consejo, pero algunas cosas que supongo que ya se había hablado en el canal que venían de antes. El sector de la cerveza artesanal era un sector muy micro, era un sector en el que había muchas pequeñas cervecerías. De tal manera que el volumen de cada una era pequeña y los costes por unidad de cada una eran grandes, porque tenía poco volumen para no distribuir los costes fijos y para no hacer una distribución logística. Y ahora muchas de las empresas lo están pasando muy mal. Ante esto tan mal que lo están pasando, no va a quedar más remedio o la dinámica habitual de mercado será, por un lado, que algunas quiebren.
Y lo siento en el alma. Lo siento en el alma porque entiendo que es el proyecto vital de muchas personas, es la ilusión del proyecto vital. Pero ante la grave situación, la pregunta no es lo que a mí me gustaría o cuánto voy a luchar, la pregunta es, ¿puedo seguir permitiéndome seguir abierto? Y por muy dura que sea esa pregunta, si la respuesta es no, cuanto antes cierres, antes hay un stop loss. Y eso, un stop loss es un... No me gusta nada cuando nosotros los mismos economistas utilizamos anglicismos. Un stop loss es parar las pérdidas. Y al menos separa esa sangría de pérdidas. Una decisión durísima que estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando se están planteando o a lo mejor están tomando. Aquellos que consigan sobrevivir, a lo mejor consiguen sobrevivir a base de fusiones o adquisiciones. Esto es, a base de nos vamos a unir para que los costes fijos que teníamos los vamos a intentar cubrir entre los dos y aunque tengamos poquito caja, vamos a intentar entre 2, 3, 4 pequeñitas cervecerías unirnos y a lo mejor ya no tenemos 4 almacenes sino solo uno y a lo mejor ahí reducirnos. Ya no tenemos 10 empleados sino solo 6 y a lo mejor ahí conseguimos sobrevivir. Claro que lo que acabo de decir es durísimo y soy perfectamente consciente de lo duro que lo es. Y estoy hablando de que si en lugar de 10 empleados se tiene 6, hay que despedir a 4 personas. Es durísimo, pero la alternativa a lo mejor no es no despedir a nadie. La alternativa es o despedir a alguien y mantener el proyecto productivo o despedir a alguien. Y además, por mi experiencia conociendo a emprendedores o a empresarios, y curiosamente tengo bastante porque todos los semestres encargo a mis alumnos que entrevisten a uno y me leo todos los trabajos y al final son más de cientos. Por mi experiencia sé que lo que más les duele es despedir a la gente. Lo que más duele a cualquier persona que está trabajando con otra durante años es despedir. Pero, y es la última decisión que van a tomar, pero a lo mejor hay que tomarla. ¿Y cómo haces cuando el gobierno te lo impide por decreto? Ahí tenemos un problema gravísimo y es que la realidad jurídica del Ecuador y la realidad económica del Ecuador están completamente disociadas. Y eso es uno de los síntomas de un país poco desarrollado, cuando la realidad de lo que las leyes dicen que debería ser y lo que la gente hace son más disociados, el país está menos desarrollado, cuanto menos disociado está la realidad jurídica y la realidad económica, el país es más desarrollado. En realidad, esa realidad ya era de antes. Es decir, Ecuador es un país que solo el 40% tenía empleo formal. Y cualquiera de los que nos estén escuchando esté a un lado o al otro, es decir, sea un empleado o sea un pequeño empresario que a lo mejor ya había logrado que su cervecería llegue a un volumen que pueda contratar a algunas personas, cualquiera de los que nos haya escuchado sabe que contratar en Ecuador era increíblemente complicado antes de este momento. Y ahora, simplemente la realidad. Lo que es curioso es, y seguro que en el turno de preguntas nos van a poder contar experiencias más interesantes de lo que yo pueda decir, lo que es interesante es que lo que yo estoy viendo es que los empleados y las empresas ya están llegando a este acuerdo por sus propios métodos. Es decir, ya se están llegando a acuerdos de reducción de salario, de reducción de jornada de manera hablada. Ya, pero es que la Constitución dice, ya, pero es que esa Constitución ese artículo de la Constitución es inaplicable en esta realidad económica. Entonces, o nos vamos todos al garete por intentar sostener cosas insostenibles o empezamos a buscar soluciones reales. Ok, ¿y qué opinas de otro tipo de estrategias como por ejemplo liquidar activos? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, una cervecería puede tener 4 o 5 fermentadores, mermar tu capacidad de producción vendiendo fermentadores para poder ganar un poco de liquidez y tener, o dicho de otra forma, cedo 2 fermentadores, pero bueno, tengo $2,000 en el bolsillo el día de hoy. Vamos a ver. Esa pregunta es muy dura y muy interesante. Voy a decir 3 cosas. Primera, como he dicho varias veces, no hay soluciones mágicas, no hay soluciones buenas. Aquí la pregunta no es qué es lo mejor que puedo hacer, la pregunta es qué es lo menos malo que puedo hacer. Ahora, la pregunta también es, no solo está la situación de crisis en el presente, está la situación de crisis en el futuro. Y la pregunta es,
cuando llegue el mes de junio, julio, agosto, septiembre y ya empecemos a recuperar una cierta normalidad, no sé cuándo va a ser y no sé cuánta normalidad va a ser, pero yo creo que la demanda por mi producto va a seguir siendo como antes y lo más probable es que para ese entonces la demanda por tu producto va a bajar. La Mm, pregunta ahora ni siquiera es esa, la pregunta es, ¿hay mercado ahora por tu fermentador? Es decir, lo que tú compraste en 1.500 lo vas a poder vender así sea en 1.000 o a lo mejor ni siquiera. A día de hoy, al momento de ahora, el mercado está prácticamente parado para casi todo. Y dentro de un mes, ojalá lo puedas vender por 500. Y yo ahí también vuelvo a decir, quizás es mejor asumir esa pérdida si consigues venderlo a simplemente intentar aferrarte al mundo que se fue con las grandes y no hacer. Los emprendedores y los empresarios suelen ser muy buenos siendo flexibles, haciendo cambios. Y probablemente sea mejor solución asumir que ahora necesito liquidez para sobrevivir y ojalá que dentro de un año piense que necesito otro fermentador y todavía tenga $1.000 para invertir y comprarlo. Pero eso sería el mejor de los mundos posibles. mm, claro, efectivamente, eh, lo cual es bastante improbable, ¿no? Porque a la final de cuentas, así como tú no tienes el resto del mercado, o sea, el resto de cervecerías que podrían ser tus compradores potenciales, tampoco van a estar interesados porque tampoco tienen, porque todos están viviendo el mismo problema. Un problema grande que hay en el mercado de la cervecería, no sé si conoces en detalle, pero es que tú tienes una gran cervecería, una internacional Sí. gigantesca, luego tienes una otra gigantesca, pero que en el país representa, me parece que un 5% del mercado, que no es mayor, y luego tienes un pool de unas 5 o 6 cervecerías, de las grandes entre las pequeñas, y luego tienes toda una línea de micro cervecerías y nano cervecerías, muchas de ellas que apenas se encuentran en un tipo de mercado de subsistencia, por decir, de economía de subsistencia. O sea, a duras penas generan para autopagarse un sueldo y muchas veces mal pagado, ¿no? Entonces, la situación es súper difícil y yo me he dado cuenta que como una estrategia han estado utilizando las cervecerías en este tiempo el liquidar, el deshacerse del stock. O sea, todas las cervezas que tenían guardadas en cajas, en los fermentadores, en barriles, empezar a venderlos. Esta lluvia repentina de venta, de falta de mercado y de necesidad de liquidez está llevando a muchísimas cervecerías a prácticamente regalar su producto o incluso venderlo, me atrevería a decir yo, bajo los márgenes del costo. ¿Tú qué crees que es mejor? O sea, ¿tú qué recomendarías? ¿Vender tu producto muy barato o no bajarte el precio del producto y tratar de empezar a hacer promociones, a ser más creativo de alguna forma que por ahí lo mandes? Porque yo entiendo que si el día de hoy yo te vendo una botella, por ejemplo, en $1, que a mí me ha costado 1.50, bueno, recupero algo de liquidez, pero luego del coronavirus voy a poder volver a vender mi botella en 2.50, $3. Yo lo dudo mucho. Esa es una pregunta apasionante. Mira, hemos vivido algo fascinante, no sé, creo que es hace 4 días, en la humanidad, y ha sido precios del petróleo negativos. Y eso era impensable, o sea, es un blow mind, o sea, es como, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo que hay precios del petróleo negativos? Claro, por explicarlo muy rápidamente, se entiende. Habían comprado el petróleo a futuro, tenían el contrato de futuro, y de repente el que había comprado el petróleo hace 3 meses le dicen, te lo entrego el lunes. Y dice, yo no he vendido petróleo, tengo los almacenes llenos y guardar petróleo a mí me sale muy caro. Tienes que comprar seguro, tienes que tener almacén. Yo te pago dinero porque yo no reciba ese petróleo, porque yo recibirlo me sale más caro que no tenerlo. ¿Y por qué hablo de los precios del petróleo negativos ante esta pregunta? Porque al final precios del petróleo negativo es simplemente una manera de asumir que el mundo ya ha cambiado y que ahora almacenar o seguir teniendo esto para mí va a ser muy caro. Yo no sé, y confieso mi ignorancia sobre el tema, cuánto tiempo puede aguantar una botella de vino sin estropearse o en perfecto estado por bastante tiempo. Esa es una pregunta muy interesante. Pero quizás lo que está ocurriendo es
que la gente está intentando hacer. ¿Qué estrategia en lugar de solo bajar el precio? Vamos a ver, al final una oferta es bajar el precio o al final una promoción es bajar el precio. Es bajar el precio, pero diciendo que es de manera excepcional o por ciertas circunstancias. ¿Qué es lo que yo, y luego voy a hablar de la estructura del mercado, qué es lo único que yo puedo aportar o qué es lo único que yo puedo decir sin decir cuál es tu mejor estrategia? Creo que ahora lo importante es fidelizar clientes. No sé hasta qué punto la gente va a tener memoria. A mí me gustaría que la gente tenga mucha más memoria. Pero creo que todos, como consumidores, estamos un poco tomando nota de que empresas lo están haciendo, están intentando dar el máximo de sí mismas y cuáles no. Y en este momento, y también a qué empresas nosotros le teníamos cariño y era como, mira, se habían portado bien conmigo y ahora no. Y ahora toda la estrategia de marketing o tal, evidentemente el presupuesto para marketing baja prácticamente cero y toda la estrategia de marketing es como yo me porto bien contigo, acuérdate y tú te portarás bien conmigo. Entonces, creo que se puede bajar el precio, se pueden hacer promociones, pero incidiendo mucho en este mensaje de tú me ayudas, yo te ayudo, vamos a intentar salir, vamos a hacer un contrato de fidelización o ni siquiera un contrato, sino la estrategia de vamos a seguir unidos. Porque la gente puede tener apego a su marca de cerveza, la gente puede tener apego a la cerveza o a la cerveza que está. Entonces, mi única recomendación es, por supuesto que va a haber una bajada de precios. De hecho, lo normal es que vaya a haber una bajada de precios generalizada en la economía y lo único es que estas bajadas de precios generalizadas no son siempre igual de justas. Es decir, probablemente a ti el del almacén todavía no te ha bajado el precio del alquiler, pero probablemente en el medio plazo lo bajará, tú lo bajas, va a haber una deflación, una bajada de precios generalizada, pero se produce en distintos momentos. Y la estrategia de tu bajada de precios que sea con un mensaje de vamos a seguir unidos en esto. Con respecto a la estructura del mercado, el mercado de la cerveza en Ecuador efectivamente tenía una estructura un poco extraña. Es decir, la cuota de mercado que tiene la principal cervecería del país es exagerada. ¿Exagerada con respecto a qué? Bueno, exagerada con respecto a países comparables a nivel internacional. Es decir, es una cuota muy desproporcionada. Entre otras cosas, porque es verdad que gran parte de los ecuatorianos identifican esa marca consigo mismos, pero también sería muy interesante ver cómo compite en un mercado más abierto. Ahora, luego están las cervecerías medianas, que esas ya son profesionales y a ver hasta qué punto pueden aguantar. De las micro y las nano, yo no sé si esta distinción es técnica, pero se podría distinguir las que son su principal fuente de negocio, su principal fuente de ingresos, y las que no son su principal fuente de ingresos. Y lo que sí que también puede ocurrir es que muchas de las que ya están a lo mejor no sean capaces de sobrevivir y también, por el otro lado, se puede esperar una llegada. ¿Por qué? Porque mucha gente va a perder su empleo, por desgracia. Algunos de ellos serán aficionados a la cerveza y tendrán unos pocos ahorros. Y algunos de ellos dirán, bueno, pues ya que me enfrento a la crisis y no me encuentro, voy a intentar autoemplearme intentando hacer un pequeño negocio de cerveza artesanal para distribuir, pues eso, en el barrio, en pequeña proporción, que me permita, pues eso, no hacerme millonario, que ojalá, pero no es muy razonable pensarlo, no ganar mucho dinero, pero al menos ganar más de un básico, subsistir y ganar mi empleo. Creo que también por ese lado, curiosamente, se puede vivir una nueva entrada. Entonces, ahí vas a tener en ese margen de personas, que es en el fondo donde está gran parte de la economía ecuatoriana. Gran parte de la economía ecuatoriana está en esa zona que se llama informal, a mí no me gusta nada esa palabra, la podemos llamar zona gris, es decir, entre cumplir con toda la legislación, que es muy onerosa, y cumplir con parte. Y gran parte, y esa se va a mover. Y ahí va a haber, y ahí en gran parte en eso sí que es la relación del barrio, la relación de tus clientes habituales. Porque claro, probablemente el bar no te está pagando, pero el bar no te está pagando no porque sean unas malas personas, sino porque ellos también están pasándolo fatal. Entonces, creo que ahí va a haber mucho crecimiento en ese nicho.
Ok, quiero solamente hacer un recordatorio porque veo que hay algunas personas que están haciendo preguntas. No se olviden que aquí en la parte baja, justo en la parte inferior, hay dos tarjetas. Una montada sobre otra con un signo de interrogación en el medio. Si ustedes quieren realizar una pregunta, pueden darle clic ahí y así la pregunta nos aparece a todos en muy grande y la podemos lanzar de una forma más interesante. Pero han hecho varias preguntas que he ido yo recogiendo. Eh, bueno, solo un comentario, Luis. El que quiera hacerse millonario no se hace cervecero, porque realmente Sí, el giro del negocio no da para hacerse millonario. No. Para tú poder hacer pasta en este negocio tienes que tener muchísimos más litros de venta de los que un cervecero convencional, por decirlo de alguna forma, puede hacer. Nos estaba preguntando hace un rato Marcron, pregunta, ¿podemos estar hablando de una futura recesión en el Ecuador? mira, vamos a ver. Los economistas se dedican a predecir el futuro, a acertar crisis, bueno, pero de verdad, no hay, esto lo decía Diego David Fernández, no hay momento en la historia en que sea más fácil predecir el futuro de la economía. Sí, Ecuador va a entrar en una crisis, por supuesto. O sea, me parece que es impensable que alguien no pueda ver que evidentemente vamos a entrar en una crisis. Es decir, si tú tienes la economía paralizada 2 meses, es decir, en enero del 2020 Ecuador tenía una situación muy débil a nivel macro, a nivel estatal de sus empresas. Pero es que en abril del 2020 puedes decir con rotundidad, sí, vamos a entrar en una crisis. Si te pasas 2 meses con la economía paralizada y todavía algunos meses a medio gas o a medio funcionamiento, por supuesto. Y lo siento en el alma porque aquí a los políticos o a los animadores les gusta decir vamos a salir de esta, va a ser una crisis en V, va a ser rápida. No, aquí que nadie, es decir, ojalá me equivoques, es que me encantaría equivocarme, pero vamos, no veo cómo alguien puede pensar que todo el año 2020 no va a querer terminar la economía ecuatoriana en negativo y el 2021 ya veremos. Y esto es una crisis con todas las letras y profunda. Es decir, yo no me gusta nada jugar como juega, averiguar el futuro. De hecho, es curioso porque el simbolito donde se hacen las preguntas parecen dos cartas y una interrogación. Parece que eso es el tarot y que la gente me pregunta que yo voy a averiguar el tarot. No sabemos de cuánto va a ser una crisis. ¿Qué es una crisis? Por supuesto. Y vamos a entrar en una crisis y una crisis grave. Esa no es la pregunta. Ahora, entonces, ante esto, va a haber dos perspectivas. Primero, todos los mercados van a cambiar y, por supuesto, el mercado cervecero. Y ahí una pregunta muy interesante es, no, que haya crisis quiere decir que se demanda menos, pero no necesariamente quiere decir que tu producto se demande menos. ¿Qué quiero decir? La cerveza es normalmente un bien que se consumía en hoteles, bares y restaurantes y la gente era un consumo social. Ahora que estamos encerrados en la casa, se puede empezar a pensar que la gente diga, ok, no me gasto dinero en consumir cerveza afuera, pero ya que ni siquiera puedo salir, chuta, por decir así en ecuatorianismo, ¿no? Chuta, una bielita me voy a tomar, ¿no? Y una bielita, pues bueno, ya que estamos, me voy a tomar una bielita mejor, ¿no? Una bielita ya artesanal, buena, de mi pana que me la trae a la casa y ahí. Entonces, a lo mejor la cerveza puede ser un bien que en estas circunstancias sea anticíclico. En general, el alcohol no es tan cíclico, el alcohol puede ser anticíclico, pero la cerveza en cierto nivel puede ser anticíclica, es decir, puede ocurrir que la gente se acostumbre a, como me quedo en casa, pues me tomo mi bielita en casa y la disfruto aquí, porque oye, ya que no puedo salir y que los próximos meses a lo mejor no me permiten ir a un gran concierto, pues a lo mejor, y a lo mejor el canal Oreca quiere decir hoteles, restaurantes y cafeterías, es como se llama en España al canal de distribución secundaria de estos productos, está mucho más cerrado, pero a lo mejor el canal distribución directa al cliente se amplía. Así que
Por supuesto que vamos a entrar en crisis, por supuesto que va a ser que esto no es cosa de que en junio la economía se abre y se recupera y todos ya volvemos a ser felices. A lo mejor se puede replantear y conseguir que esto sea un producto que sea anticíclico, es decir, que la gente lo vea como algo. Y ahí, igual que digo, en la situación macro no estoy dando ningún optimismo, ninguna esperanza, ahí creo que sí que estoy dando optimismo y esperanza a los cerveceros. Bueno, de hecho, lo que tú dices es bien particular porque sabes que estuve conversando el otro día con un compañero que es dueño de una cervecería y él estaba contando que le llamó la atención que empezó a vender cervezas a domicilio y que si bien no ha alcanzado el nivel de ventas que tenía previo al COVID-19 y al cierre, pero que le ha sorprendido la cantidad de cervezas que ha podido vender. O sea, es cierto que no está en los mismos niveles, pero también es cierto que no es cero. Entonces, conjuga con lo que estás comentando, ¿verdad? De esto. Y claro, yo no sé si tú has estudiado o has leído sobre la crisis que tuvimos en el año 99, 98, 2000, seguramente sí. Yo en esa época era chico todavía, pero yo recuerdo muy bien que si bien estaba todo cerrado, tú pasabas por la calle y los bares, las discotecas, los restaurantes estaban abiertos. Y mis papás solían decían, bueno, ya que no te puedes comprar ropa, no te puedes comprar un carro, no puedes comprar nada, al menos vamos a comer rico, ¿no? Entonces, claro, es cierto, o sea, me parece particular lo que tú estás comentando porque me ha traído a la memoria este detalle de hace ya 20 años atrás, ¿no? Y que puede de alguna forma darse de nuevo y de alguna forma ser beneficioso para nuestro sector, aunque el resto del país pues no le esté pasando muy bien. Quiero Bien, decir, sí, si sigue, me sigue, no, permites, sigue, quiero sigue. decir dos cosas. La primera, quiero comentar que en este caso lo que habría sería un problema de distribución. Y cuando hablamos de que a lo mejor las pequeñas cervecerías lo tienen difícil de sobrevivir cada una a uno, y que ya antes de la crisis era evidente, digo evidente, yo no soy un especialista, pero yo lo que estudié de este sector pues era muy llamativo antes de la crisis, lo micro que era, es decir, era un sector súper distribuido. A lo mejor es el momento de plantear iniciativas de promoción o distribución a domicilio, de logística para distribución a domicilio más unidas, más comunes. No sé si tienen que ser todas las cervecerías, todas las micro cervecerías del Ecuador, pero sí a lo mejor por zonas, por Quito, los valles, algo parecido, que se planteen hacer logística, promoción, venta en común y que eso permita hacer una unión entre las distintas, aún manteniendo la estructura jurídica o la independencia, pero que en ese canal de distribución se comparta, porque ahí sí que ahora nadie va a tener mucho dinero para invertir en un nuevo canal de distribución o en logística, pero a lo mejor se puede hacer un modelo que uniendo muchas se permita vender más. No digo que esa sea la solución, no digo que yo tenga la idea genial, digo que teniendo esta conversación con ustedes y que ustedes que son tan amables de dedicar tiempo a escucharme, les lanzo esta idea que a lo mejor les puede servir. También quiero comentar otra cosa, que es un índice que no es tan científicamente exacto, ha sido criticado, pero sí que es conocido entre los economistas y es el índice de la barra de labios. Y eso fue un empresario de una gran marca de cosméticos que se dio cuenta de que en época de crisis se vendía más pintalabios rojo. Y la pregunta es, ¿por qué en época de crisis se vende más pintalabios? Bueno, porque en época de crisis las mujeres siguen siendo mujeres y les gusta estar bonitas y quedar bien, pero a lo mejor ya no tienen tanto dinero para comprarse un traje nuevo, para ir a la peluquería a hacerse algo distinto, para comprarse un maquillaje distinto. Pero al fin y al cabo un pintalabios que vale $3, $5. $3 todavía tienes, no te gastas 30 en la peluquería, pero todavía tienes $3. Y te gusta ponerte pintalabios rojo porque es la manera más barata y sencilla de lucir bonita, ¿no? Pues oye, mira, no tendré dinero para una casa nueva, no me voy de viaje, pero oye, no me voy a un restaurante elegante, pero al menos mi pintalabios que no me lo quiten. Ahí estar bonita. Y en eso
creo que la cerveza artesanal se puede parecer. Es un cierto consumo de autosatisfacción, de, bueno, al menos, mira, puede que no pueda salir a ver a los panas, puede que no pueda ir al concierto, puede que no pueda ir al restaurante, pero oye, mi cervecita, mi jueves por la noche o mi viernes por la noche, tomármela tranquilito con los panas, aunque sea viendo a los panas por el celular, que no me lo quiten. Y a lo mejor la cerveza puede ser, en ese sentido, parecerse al índice pintalabios, en inglés Lipstick Index, y parecerse a ese tipo de consumo. Interesante, ¿eh? Vamos a cambiar un poco el enfoque de las preguntas y te voy a sacar durante un muy corto periodo de tiempo porque tenemos varias preguntas. Déjame ver si tenemos varias preguntas y las vamos a lanzar. Pero antes de lanzar estas preguntas, te quiero yo hacer otra. Un sector de la política está pidiendo que se declare o que se decrete la ley seca en Ecuador porque están argumentando que ha existido o que existe un incremento de la violencia intrafamiliar. El conjunto de los cerveceros ha rechazado esta propuesta. De hecho, hubo una encuesta en Twitter lanzada por uno de los concejales de la ciudad de Quito, preguntándole a la gente qué pensaba de esto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te trae esto? No sé si, o sea, estoy mordiéndome la lengua para encontrar las palabras y estoy llevándome las manos a la cabeza y estoy como, a ver si me respiro. Voy a decir 3 cosas importantes. La primera, como dije, una cosa es lo que ocurría antes de la crisis, otra la crisis y otra lo que hagamos para solucionarla. Y mucho cuidado, porque la mayor parte de las supuestas soluciones pueden ser mucho peores problemas. Así que mucho cuidado con las ideas geniales que tienen algunos políticos, porque eso nos puede hundir en la miseria. En segundo lugar, esta gente no ha oído nada de historia, ni siquiera se ha molestado en ver algún capítulo de Los Simpsons o ni siquiera ha visto alguna película de lo que fue la ley seca en Estados Unidos. O sea, no hemos aprendido nada de lo increíblemente perjudicial que es intentar imponer este tipo de medidas profundamente inmorales por paternalistas que son la ley seca. Y, en último lugar, es lo profundamente perjudicial que va a eso. Claro que hay violencia intrafamiliar, claro que lo lamento muchísimo, pero lo que hay que hacer es perseguir a los criminales, no criminalizar a la sociedad. Es exactamente lo contrario. Como unos pocos, y por suerte son unos pocos, porque no son la mayoría de las familias ni son la mayoría de los ciudadanos, tienen violencia familiar, como unos pocos la cometen, condenamos a todos a no tener alcohol. Pero bueno, estamos todos locos. Y además, o sea, teniendo que estar encerrado, ni siquiera me vas a dejar tomarme mi cervecita, mi vinito, mi whisky, de verdad. Y además, ¿de verdad me vas a hacer creer que eso va a solucionar la violencia intrafamiliar? Fíjense que eso es una asociación absurda, porque no, hay violencia intrafamiliar porque hay alcohol. No, ni todos los que beben cometen violencia intrafamiliar, ni solo se comete violencia intrafamiliar cuando bebe. Ahí estás haciendo una relación espuria y absurda. Es decir, porque tú quites el alcohol no estás eliminando el problema de la violencia intrafamiliar, estás añadiendo un problema más a la sociedad, como ya quedó perfectamente demostrado en todas las historias de la humanidad cada vez que se ha intentado imponer este tipo de ideas geniales, absolutamente liberticidas, absolutamente nefastas para no solo para la economía, o sea, al final la pregunta clave es el criterio de moralidad. Oiga, ustedes que me están escuchando, que están en el sector de la cerveza, o sea, la cerveza es... ¿Qué estamos haciendo? ¿La cerveza es algo malo o la cerveza es un placer que consumido con moderación te permite disfrutar y evadirte y disfrutar del mundo un poco mejor? Yo creo que la cerveza, y yo que soy creyente, como todos los alimentos y las bebidas, son un regalo de Dios, son una bendición. Luego no vamos aquí a criminalizar, es qué horror que eso es criminal. Lo que me dices me preocupa mucho porque veo que a nivel económico ya está habiendo algunos iluminados que quieren proponer soluciones que solo empeoran los problemas y veo que a nivel social también estamos viviendo eso. Y eso es muy grave y, por supuesto, a los amigos del sector
contarán con mi total apoyo y creo que con el de todas las personas razonables para impedir que este tipo de legislación liberticida y nefasta se apruebe. Muchas gracias, Luis. Y seguro vamos a hacer un corto de este fragmento del video para hacerlo llegar al genio que se le está ocurriendo semejante maravillosa idea, ¿verdad? Porque es una verdadera locura. Quiero lanzarte un par de preguntas y solamente apuntar que necesitamos hacer respuestas súper cortas porque nos quedan apenas 5 minutos de transmisión. Porque Instagram a la hora de transmisión nos corta el canal. Déjame, me voy a acercar un poco porque salen las letras muy pequeñas. Dice, Misa Suárez pregunta, entiendo que cada cervecería tiene sus costos fijos y costos de producción, sin embargo, ¿le parece adecuado generar un consenso de precios como para no afectar los precios del sector en general? Miren, yo no soy especialista en la cerveza, el especialista son ustedes, pero tengo claro que cada cerveza es distinta y tengo claro que es buena oferta-demanda. Otra cosa distinta sería que se llegase a un cierto consenso en ese canal de distribución de manera voluntaria entre los distintos cerveceros que estén en ese canal para llegar a precios más bien consensuados. Pero a nivel de decreto, a nivel general o a nivel para toda la industria me parece una barbaridad, porque efectivamente cada cerveza tiene sus propios costos fijos, sus propios costos variables y su propia demanda. Y además su propia especificidad. Yo no sé de cervezas, pero no es lo mismo una cerveza artesanal fabricada con lúpulo de importación que una cerveza industrial fabricada con productos de aquí. Tienen costes distintos y está bien que sea así y esa es la variedad del mercado. Luego, si se ponen de acuerdo entre los distintos cerveceros para ese canal de distribución que estaba proponiendo, ok, pero así como medida general, no es buena idea. Los precios dan muy buenas señales de mercado. Ok, más bien tratar de hacerlo algo como voluntario entre varios, reunirnos, conversarlo y como una medida que nos hemos puesto de acuerdo para lanzarlo, ¿verdad? Sí. Muy bien, siguiente pregunta. Perdón que me vuelva a acercar porque... pero no leo muy bien. Pregunta Sara. Dice, ¿podría decir que la cerveza artesanal es como los negocios, ejemplo, moteles, que siempre van a tener consumo? No lo sé y lo vamos a experimentar ahora. De hecho, a mí me preocupa bastante qué estará ocurriendo con el sector de los moteles en Ecuador, o más bien, qué estará ocurriendo con el sector de las parejas que habitualmente iban a los moteles en Ecuador. Me quedo con la inquietud de qué está ocurriendo en esas. Pero no lo sé, pero lo vamos a vivir, lo vamos a vivir en los próximos meses. Yo apostaría que sí. Es decir, de entre todos los negocios que van a quebrar en este país y en el mundo en los próximos meses, yo personalmente no sería una locura poner $1.000 a un negocio cervecero. Creo que no va a ser de los que van a quebrar de manera más masiva o de los que van a pasar peor. Ok, o sea, ¿tú crees que va a sobrevivir bastante bien el negocio de la cervecería? Muy bien. Marcron pregunta, siendo cervecería nacional quien maneja el monopolio de la cerveza, ¿tienen esperanza de salvar el paso las cervecerías micro? No entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Bueno, primero quiero aclarar una cosa, no es monopolio, no es un monopolio en sí, es una gran cuota de mercado, es una cuota de mercado mayoritaria, pero no es monopolio en tal. Sí, yo más bien creo que sí que va a haber espacio para que las pequeñas cervecerías, las pequeñas y las medianas, intenten ganar su espacio. Creo que no necesariamente se va a aumentar la cuota de mercado del principal. Creo que en época de... Más bien al revés, una época de crisis es una época de cambio, todo se mueve y las cuotas de mercado también se pueden mover. No creo que de manera radical, pero también se pueden mover. Ok. Luis, la transmisión de Instagram nos da 3 minutos más. Y no quisiera primero, pues no sé si te has dado cuenta, pero tenemos muchísimos comentarios pidiendo una segunda parte. Si es que tú estás dispuesto a cedernos luego otro día, evidentemente, una hora de tu tiempo, y desde nuestra trinchera siempre estará la puerta abierta para que podamos seguir conversando
de este tipo de temas. La verdad es que me quedo bastante tranquilo porque nos has dado de alguna forma indirecta más esperanzas de las que quizás teníamos al inicio, ¿sí? Al hablar de que, claro, de que este sector por sus particularidades puede ser que sobreviva bastante mejor que otros sectores que la van a pasar muy mal. No quisiera terminar la transmisión sin que tú nos digas un mensaje enfocado a los cerveceros en general, no solamente a los ecuatorianos, porque en esta transmisión tenemos también cerveceros de diferentes partes de Latinoamérica. Por ahí vi alguno de Argentina, hay algunos conectados de Venezuela, hay unos colegas conectados desde México. Entonces, un Bueno, mensaje. yo quiero decir algunas cosas. Primera, muy agradecido por la invitación y espero efectivamente que de aquí a algunas semanas podamos repetir y encantado. Segundo, yo tengo fama entre mis colegas y entre mis alumnos de ser muy agorero, de siempre hablar en negativo. Así que me encanta haber podido transmitir una luz de esperanza. Sigo creyendo que la situación es grave, pero me encanta. Y la tercera es mi profunda admiración a todos vosotros, los pequeños empresarios que son los que sacan la economía de un país adelante y que son los que más sufren en estas circunstancias. Mucho ánimo y ojalá podamos seguir viéndonos. Muchísimas gracias, Luis, por tu visita. Ahora mismo nos queda exactamente 1 minuto 41 segundos, así que lo que voy a hacer ahora es terminar la transmisión contigo, voy a dar un mensaje final, despedirnos de la gente y seguiremos conversando. Gracias, Luis. Hecho. Muy bien, pues bueno, como lo dije ya en presencia de Luis, creo yo que ha sido muy interesante porque creo que nos deja más esperanza de la que nosotros teníamos al arrancar la transmisión. Hay muchas lecciones que aprender, hay muchas cosas que hacer y una de las lecciones más grandes o una de las ideas que yo rescato de lo que Luis nos dijo es que quizás es momento de empezarnos a unir más como gremio, como sector, empezar a pensar en distribuir juntos, en actuar juntos, en hacer más cosas juntos, porque mientras seamos un montón de pequeños cerveceros regados por todo el país, no somos nada. Pero si somos un grupo de pequeños cerveceros que se unen en ciertas zonas geográficas o en ciertos nichos de mercado para poder pelear así en un frente unido, aun cuando mantengamos nuestra independencia, pueden salir cosas muy interesantes. Muchísimas gracias por haberse unido a esta transmisión. Pronto el video estará disponible en YouTube. No quiero terminar sin decir esto. Sí, Asocerv ha anunciado que da 3 meses gratis de membresía a los cerveceros. Muchas gracias a todos. Nos seguiremos viendo. Adiós.